Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar de dos temitas. Vamos a hablar primero que todo del significado y el sentido, y luego vamos a hablar de la tilde en palabras compuestas. ¿Listo? Son temas corticos, entonces vamos a verlos rápidamente. ¿Qué es el significado y el sentido? Bueno, estos son dos conceptos que se tienen en gramática que son totalmente distintos. Cuando hablamos de significado, hablamos de que el significado de una palabra es la idea o concepto que se tiene de ella. Es decir, es lo que conocemos de esa palabra, ¿cierto? Lo que nos dice, para qué la usamos. Entonces, según el significado pueden existir dos tipos de significado. Está el significado léxico, ¿cierto? Que lo tienen las palabras que designan seres, objetos, cualidades, acciones, estados, procesos o circunstancias. Es decir, casi todas las palabras que conocemos, como los sustantivos, ¿cierto? Como, mire, guantes, guante, mesa y niños, tiene significado léxico, porque si buscamos guantes nos va a decir elemento elaborado en caucho que sirve para proteger las manos, ¿sí? También los adjetivos tienen significado léxico, como marrón, alto, triste, bajo, ¿cierto? Los verbos tienen significado, pues, proteger, correr, comer. ¿Qué es correr? La acción de usar las piernas para andar muy rápido. Y así, comer, pues alimentarse. Los adverbios también tienen un significado léxico, ¿sí? Como rápido, cerca, temprano, etc. ¿Listo? Esto es lo que se llamaría significado léxico, es decir, las palabras que podemos buscar en un diccionario con un significado específico. Por otro lado está el significado gramatical. El significado gramatical lo tienen las palabras que indican relaciones entre palabras. Es decir, son palabras que no tienen un significado léxico. Por ejemplo, los artículos, como las, los, un o unos. Son palabras que no tienen un significado como tal, sino que se utilizan para conectar palabras, ¿cierto? Por eso se dice que tienen un significado gramatical, porque su uso es para conectar palabras. También están las preposiciones como con, también están las conjunciones como y, ¿sí? Aquí las podemos ver, buscando el color, ahí está acá, las preposiciones y las conjunciones, ¿listo? Esto es lo que sería el significado léxico y significado gramatical, ¿listo? En la diferencia en el léxico pues podemos poner casi todas las palabras que tengan un significado como tal, guante, mesa, perro, niño, avión, adjetivos como marrón, bla, 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 verbos, los adverbios. Pero en el significado gramatical están artículos, preposiciones y conjunciones, es decir, palabras que relacionan las otras palabras. Eso es por el lado de significado. Ahora, ¿qué es el sentido? Bueno, según el uso que le damos a las palabras y la intención que queremos lograr con esa, pues las palabras tienen sentidos diferentes. En ese orden existe el sentido literal y el sentido figurativo o figurado. En el sentido literal, ¿cierto? La palabra tiene el significado original. Entonces, es como decirme, a Javier le hicieron una revisión de corazón. En este orden, corazón, ¿cierto? Tiene un sentido literal, se está expresando y se está refiriendo al órgano que impulsa la sangre, ¿cierto? Y que en el ser humano está situado en la cavidad torácica, es decir, nuestro corazón, ¿cierto? El de verdad. Pero cuando hablamos de sentido figurado, el sentido figurado, chicos, es cuando la palabra tiene un significado nuevo en algunos contextos, dependiendo de lo que el que esté hablando lo necesita. Es como decir, Daniela tiene un corazón enorme. En esta oración no estamos diciendo que el corazón de Daniela sea muy grande, literalmente, no, sino que figurativamente está diciendo que su corazón enorme es porque ella es bondadosa, ¿cierto? Es muy caritativa, es una buena persona, mejor dicho, ¿ya? En ese orden se dan cuenta que corazón en sentido literal pues se refiere al órgano como tal, y cuando hablamos en el sentido figurado de corazón, estamos hablando de que es una buena persona o que tiene mucho amor. O mire, a Carlos Carlos me rompió el corazón, dice esta oración. Aquí corazón se está utilizando para expresar que desilusionó a esa persona, ¿cierto? De que se le acabó el amor, por ejemplo, por así decirlo. Eso serían las diferencias entre sentido figurado y sentido literal, ¿cierto? Entonces, por favor, tomamos apuntes de esta página. Entonces tomamos apuntes, vamos a poner el título, el significado y el sentido, ¿cierto?
subtítulo, por favor. Vamos a poner el subtítulo significado léxico. Listo, esto lo encuentran, chicos, en la página 73 del libro 7.3. Y copiamos el subtítulo significado gramatical, ¿cierto? Chan. Y copiamos por último entonces el subtítulo sin sentido literal, ¿cierto? Con el ejemplo y todo, ¿sí? Menos esto, solo el ejemplo que quizá Javier le hicieron una revisión en el corazón, hasta ahí. Y vamos a copiar la definición de sentido figurado. Aquí, perdón, sentido figurado, incluyendo pues el primer ejemplito, ¿listo? Para que lo entendamos. Eso es lo que vamos a hacer por parte de esta página. De aquí, en el taller de la página 73, vamos a solucionar solo el punto 2 y el punto 3. En el punto 2 nos dice, bueno, que explicamos el sentido figurado de cada una de estas expresiones. Entonces, ustedes van a decir qué significa no te duermas en los laureles, qué significa está de muy mal las pulgas, y lo consultaré con la almohada, qué significa o qué quiere decir uno cuando uno dice esas expresiones. Y hacen el punto 3, ¿cierto? Que dice con qué sentido se emplea la palabra sol en cada situación. Entonces van a leer los dos ejemplos, entonces van a decir si es el sentido figurado, si es el sentido literal. Ustedes van a decir cada una cuál es, ¿listo? Punto 2 y punto 3 nada más, ¿listo? El punto 1 no se hace, chicos. Vamos entonces ahora al siguiente tema, que es la tilde en palabras compuestas y otros casos. Bueno, para empezar esto tenemos que entender qué es una palabra compuesta. Una palabra compuesta son palabras que se unen para crear palabras nuevas, ¿cierto? Como por ejemplo, esta no tiene tilde, pero bueno, es para darles el ejemplo, vean. Tajalápiz. Tajalápiz es una palabra compuesta porque está uniendo el verbo tajar y el sustantivo lápiz para crear una nueva palabra que es el elemento tajalápiz, ¿cierto? Que es con el que le sacamos punta a nuestros lápices. Eso es lo que se llamaría una palabra compuesta, ¿cierto? Obviamente pues ellas tienen unas reglas de acentuación, estas palabras tienen unas reglas de acentuación como todas las palabras, ¿cierto? También hay otros casos donde se pone, digamos, por ejemplo, la tilde diacrítica, que también tiene unas reglas específicas. Entonces, en el texto, ¿sí? Ahí en la página 74, tienen un texto que se llama Viva la ópera. Y ahí hay una serie de reglas, en total tenemos 6 reglas, ¿listo? Entonces vamos a verlas acá, yo se las puedo ir mostrando. Entonces vemos acá, miren, entonces esto es una entrevista entre Susana Galván y Javier Tello, ¿cierto? Entonces JT es Javier Tello y SG es Susana Galván. Entonces, bueno, acá vemos a Susana, me gustaría que nos contaras cómo y cuándo empezó todo. Entonces, ¿cómo? Acá vemos que es una tilde diacrítica, ¿cierto? ¿Por qué? La tilde en monosílabos y adverbios. Los pronombres determinantes y adverbios interrogativos, como la palabra como, ¿cierto? O cuando, son palabras tónicas. Es decir, que llevan tilde para diferenciarse de las conjunciones. Es que hay otras palabras como, ¿cierto? Que está sin tilde y otra que está con tilde. Entonces, cuando la vamos a utilizar como un determinante o un adverbio, pues le ponemos tilde. De resto, si la van a utilizar como conjunción o relativo, pues ya no tiene tilde. ¿Listo? Esta es la primera regla, ¿listo? Luego, sin fin. Esto es una palabra compuesta, miren. Entonces, la tilde en palabras compuestas. Entonces, los compuestos que se escriben con una sola palabra siguen la regla general de acentuación, independientemente de la acentuación de las palabras que lo componen. Entonces, fin, o bueno, estas palabras puede que por aparte alguna de ellas tenga tilde, pero si no, pues no es necesario ponérsela, ¿cierto? Así su palabra original la tenga. Veamos otro ejemplo, miren la palabra precisamente, otra palabra, bueno, esta es de tilde diacrítica, entonces miren. Los adverbios terminados en mente, ¿cierto? Conservan la tilde si el adjetivo del que proceden la tiene. Entonces, normalmente todos los adverbios que terminan en mente, ¿cierto? En mente, provienen de otra palabra original, de un adjetivo. Si ese adjetivo original tenía tilde, pues la palabra que termina en mente también lo va a tener, ¿listo? Esa es otra regla, chicos. Bueno. Ahora, vamos a ver, mira, acá hay la diferencia entre él y él, ¿cierto? Entonces esto es diacrítica.
Entonces, mire, algunos monosílabos llevan tilde diacrítica cuando son tónicos. Esto sirve para diferenciarlo de otro monosílabo, ¿cierto? De otra palabra como él, que es sin tilde. Tienen significados diferentes, mire. Él, refiriéndose a la persona, fue el que más nos enseñó. Este él, ¿cierto? Ya nos está diferenciando. Son dos palabras totalmente diferentes. Él fue, estamos hablando del sujeto, el que más enseñó. Este él es para hacer una aclaración, ¿cierto? Cuando ya hemos hablado del anterior. Esto es la regla como de cómo tildar monosílabos. Y bueno, tenemos por último el de artístico, musicales, ¿cierto? Ven que artístico tiene tilde. Entonces dice, mire, las expresiones compuestas que se escriben en palabras separadas como artístico musicales conservan la tilde de los componentes que individualmente la llevaban, ¿cierto? Es decir, esto conserva la tilde, ¿cierto? De la palabra artística, ¿cierto? Que tiene tilde en la original. Entonces todas las derivaciones que salga de artística pues van a tener tilde, ¿vale? Estas son como las reglitas como tal que hay sobre el uso de la tilde en palabras compuestas y otros casos, es decir, en las diacríticas. ¿Listo? Tenemos 5 reglitas, por favor, chicos. Vamos a tomar apuntes de esto. Este tema simplemente es de aprenderse estas reglas para tildar. Entonces, el título va a ser la tilde en palabras compuestas y otros casos, ¿sí? Por favor, copiamos eso y copiamos las reglas. Son 5 en total, están en la página 74, al lado del texto Viva la Ópera. Igualmente se las muestro. Esta es la primera que hay que copiar. Esta es la segunda que hay que copiar. Esta es la tercera que hay que copiar. Sí, dale acá. Esta es la cuarta que hay que copiar. Y esta es la quinta que hay que copiar. Copiamos entonces, por favor, las 5 reglitas para poner tildes. ¿Listo? Y leemos cuál es el error frecuente, ¿cierto? Bueno, es un error poner la tilde de la palabra aún cuando se usa cuando sinónimo de también o incluso. Aún y aún son diferentes. Hay una que viene con tilde y otra que no tiene tilde, ¿cierto? Aún lleva tilde solo cuando la estamos usando con un sinónimo de todavía. Mire, nadie me ha dicho aún si esto es verdad. Yo podría reemplazar la palabra por todavía. Aún nadie me ha dicho todavía si esto es verdad. Pero aún sin tilde ya significa otra cosa. ¿Por qué? Miren, porque aún sin tilde es como si dijéramos también. Miren, aún los más listos se equivocan a veces. También los más listos se equivocan a veces. Pero yo no puedo poner si no tiene tilde la palabra todavía, porque mire, todavía los más listos se equivocan, ya no tendría sentido, ¿cierto? Entonces, aún sin tilde es un sinónimo de también o incluso, y aún con tilde, perdón, es sinónimo de todavía. Esto es, muchachos, lo que teníamos que ver el día de hoy por el tema de las tildes en palabras compuestas. El taller de la página 75 de este tema tiene como tal 7 puntos, pero ustedes van a solucionar el punto 2 y el punto 3 de la página 75. Entonces el punto 2 nos dice, completa las oraciones o estas oraciones seleccionando el monosílabo correcto. Entonces, no sé si vendrá la función o se quedará hasta tarde en el trabajo. Entonces, C o C. Ustedes tienen que decir cuál de las dos es, si es con tilde o sin tilde. Lo mismo acá, sí o sí. Y así con todos, D o D, T o T, sí o sí, el, mi. Entonces, eso es lo que tienen que poner ahí. Listo, la palabra correcta en el espacio. Y en el punto número 3 dice, une en tu cuaderno las palabras con cada pieza para formar palabras compuestas. Entonces, tienes que unir los de la columna azul con los de la columna piel o rosa, creando palabras compuestas. Por ejemplo, miren, telefonía móvil, ¿cierto? Esto es una palabra compuesta. Entonces, por favor, van a crearlas, ¿listo? Eso es lo que hay que hacer el día de hoy, chicos. Igual si tienen dudas, preguntas o inquietudes, ya saben que yo voy a estar aquí solucionándoles todo el día. Muchachos, que estén muy bien, que pasen un muy feliz día.